Muy buenos días, sean bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que ya está en librerías y que presentamos a los medios de comunicación hoy. Les explico brevemente el abundante material que les hemos entregado en versión clásica. En la carpeta tienen ustedes la nota de prensa que hemos elaborado y también los textos de las intervenciones de los participantes que están en la mesa, que van a participar hoy en la rueda de prensa. Además tienen un dossier, PDF, con un dossier completo sobre la Biblia, en el que se incluyen, entre otros documentos, el decreto firmado por el cardenal presidente, la presentación que está en la Biblia del obispo secretario, la instrucción pastoral, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que fue aprobada por la Asamblea Plenaria en marzo del año 2008, y también una selección de textos bíblicos, de textos de la Biblia. En versión digital les hemos regalado una memoria USB que tiene 2 unidades de disco, como ven con la portada de la Sagrada Biblia. Lleva 2 unidades de disco por si la abren, que no se induzca a error. Una de ellas es inmodificable, donde va el contenido del dossier, y la otra es de regalo prenavideño, son 2 gigas para que ustedes hagan uso y disfrute de ella. Y además todos los materiales están ya en internet, en una página web que estrenamos hoy sobre la Sagrada Biblia, cuya dirección es Sagrada Biblia CEE, las iniciales de la Conferencia Episcopal Española, en sus diferentes dominios. Sagrada Biblia CEE.com, que ya está enlazada también a la página de la Conferencia Episcopal Española. Me acompañan en la mesa, en esta rueda de prensa de presentación de la Sagrada Biblia, en el extremo derecha, el doctor don Juan Miguel Díaz Rodelas, que es catedrático de la Facultad de Teología de Valencia, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, presidente de la Asociación Bíblica Española y secretario del Comité Técnico de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. A mi derecha, a mi lado, doctor don Jorge Juan Fernández Sangrador, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es consultor del Pontificio Consejo para la Cultura y director de la Biblioteca Autores Cristianos, la BAC, que edita la Biblia, la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Y el obispo auxiliar de Madrid, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor don Juan Antonio Martínez Camino, que tiene ya la palabra. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Pues hoy celebramos un acontecimiento eclesial, un acontecimiento también exegético y un acontecimiento para el mundo de la cultura en general. Por primera vez tenemos una Biblia en español para todas las actividades oficiales de la Iglesia. Por lo tanto, solamente con esta afirmación ya ven ustedes que se trata de un acontecimiento histórico. A partir de ahora será exactamente la misma traducción del texto bíblico la que se proclame en la celebración de la misa y de los demás sacramentos, la que se cite en los catecismos y las publicaciones eclesiales, la que las comunidades y los grupos podrán usar para preparar las celebraciones litúrgicas o para el estudio y la meditación de la Biblia, la que cada persona y cada familia podrá tener en casa para estos mismos fines, la que ayudará a los profesores de religión a conectar su misión fundamental con el resto de la vida de la Iglesia, usando las mismas palabras en todos estos ámbitos, resultará más fácil conservar la palabra de Dios en la memoria y meditarla en el corazón. En los últimos decenios se han multiplicado las traducciones de la Biblia. Es una buena señal que haya más traducciones de la Biblia que en el siglo XIX al español. La Sagrada Escritura ha sido más leída y ha estado más presente en la vida de la Iglesia en los últimos años, en particular en los últimos 50, 60 años. Ojalá se sigan haciendo buenos trabajos en este campo. La versión oficial de la Conferencia Episcopal que hoy presentamos no excluye otras traducciones. Las que cuenten con la calidad
y la aprobación debida podrán seguir siendo utilizadas, naturalmente. Pero ahora, por fin, contamos con una traducción de referencia para las actividades específicas de la misión de la Iglesia. No es la primera vez que la Conferencia Episcopal encarga traducciones de la Biblia que asume como propias suyas, como oficiales. De hecho, esta traducción tiene antecedentes, aunque parciales. En concreto, esa traducción incorpora las traducciones que se vienen empleando en los libros litúrgicos reformados después del Concilio Vaticano II. Los leccionarios de la misa, la liturgia de las horas, etcétera, etcétera. Esas traducciones litúrgicas que incorpora la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, fueron hechas desde 1963 por un pequeño grupo de especialistas, de los cuales el más conocido es el padre Luis Alonso Schöckel, fallecido en 1998. Su calidad es muy buena y el oído de muchos se ha acostumbrado ya a ellas. Han sido incorporadas, como les digo, prácticamente en su integridad en esta Biblia, pero también se ha aprovechado la ocasión para hacer algunas correcciones que venían exigidas por la experiencia prolongada del uso litúrgico de estas traducciones. Hemos recibido observaciones, propuestas de cambio. Todas han sido atendidas y evaluadas oportunamente, y también las correcciones que se han introducido venían también exigidas por el avance en estos años en la comprensión de los textos litúrgicos y en la experiencia de hacer traducciones al español. La idea de hacer una traducción completa de la Biblia como texto oficial de la Conferencia Episcopal es ya de aquellos años 60 del siglo pasado, pero tomó fuerza en los años 90. Concretamente con motivo de la publicación de la instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia, de 1993. En 1996 se creó a tal efecto una comisión coordinadora que estaba compuesta por los presidentes y los secretarios de las comisiones episcopales para la doctrina de la fe y de liturgia. Y además, 2 biblistas, un liturgista y un teólogo. A propuesta de esta comisión coordinadora, se constituyó un comité técnico, que fue el que pilotó toda la obra. El presidente de este comité técnico ha sido el profesor doctor don Domingo Muñoz León, y su secretario, el profesor doctor don Juan Miguel Díaz Rodelas. El trabajo se repartió entre 24 especialistas procedentes de diversos centros de estudios superiores de España y también españoles que trabajan en Roma o en París. Todos tradujeron a partir de los textos bíblicos originales, es decir, del hebreo y del griego, siguiendo unos criterios comunes. Entre ellos, entre estos criterios, el tener a la vista las traducciones litúrgicas ya existentes y la última revisión del texto oficial para toda la Iglesia Católica de la Sagrada Escritura, que es la Neovulgata. En junio de 2007 se pudo contar con una traducción completa de la Biblia, también con sus introducciones y con sus notas. Todo había sido sometido ya para junio de 2007, después de 10 años largos de trabajo. Entre el trabajo que se hizo en estos 10 años, la última fase fue la revisión literaria de texto ya hecho y parcialmente la experimentación en la liturgia, o sea, para uso litúrgico, de algunos textos importantes a este respecto. Aquel texto de 2007, de junio de 2007, llamado provisionalmente definitivo, en un lenguaje interno para el trabajo, para el proceso de trabajo, fue sometido al estudio de unos 40 obispos, los miembros de la Comisión Permanente, los miembros de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, los miembros de la Comisión Episcopal de Liturgia y 4 más nombrados ad hoc expresamente para este trabajo.
para revisar el texto aquel de 2007. Y además también se envió a todos los obispos que quisieron tenerlo y que quisieron estudiarlo y aportar sus observaciones. En junio de 2008, un año después, el Comité Técnico sometió a los obispos de la Comisión Permanente una evaluación de las propuestas recibidas de todas estas personas a quien me acabo de referir. El texto resultante de esta revisión fue llamado texto revisado y aprobado por la Comisión Permanente a este respecto, fue enviado ya a todos los obispos. Y en noviembre de 2008, la Comisión Permanente aprobó en su conjunto la Biblia, con sus introducciones y con sus notas. Y en esa misma fecha, la Asamblea Plenaria dio su aprobación cualificada al texto solo, al texto sin notas y sin introducciones. Una aprobación cualificada para que ese texto pueda ser utilizado en el futuro en los libros oficiales litúrgicos. Esa aprobación cualificada significa que tuvo que tener al menos voto positivo de 2/3 de todos los miembros de pleno derecho de la Conferencia Episcopal, estuvieran o no presentes en la sala. Y luego se envió para este fin, para que este texto aprobado cualificadamente por la plenaria pueda ser utilizado en el futuro en los libros litúrgicos, a Roma, a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se envió en julio de 2009. La Congregación lo estudió durante casi un año y con mejoras y observaciones notables que la Congregación tuvo a bien hacer, recibió la aprobación de la Congregación el 29 de junio de 2010. Como ven ustedes, la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, es el fruto de un pausado y esmerado trabajo en el que han intervenido muchas personas. Por supuesto, los especialistas en Sagrada Escritura que hicieron la traducción primera, con las condiciones y con los criterios a los que he aludido. Especialistas en liturgia, en literatura, todos los obispos españoles y sus colaboradores, los peritos a quienes ellos confiaron también el estudio del texto que tenían delante, y la Congregación para el Culto Divino, sus responsables y sus peritos. Es decir, se trata de un gran trabajo de colaboración sinfónica en muchos niveles, en el nivel técnico y también en el nivel de los pastores de la Iglesia. Un trabajo de colaboración hecho con rigor, con pausa y con amor. Un trabajo al servicio de la buena nueva de Jesucristo. Es obligado, por lo tanto, en este momento, agradecer a todos el trabajo que han realizado, para que hoy podamos presentarles a ustedes esta Biblia, para que hoy podamos celebrar este acontecimiento. Gracias en particular a los profesores Muñoz León, el director del Comité Técnico, y Díaz Rodelas, secretario del Comité Técnico, que está a mi derecha y que hoy nos acompaña, que coordinaron la empresa, y también a cada uno de los traductores. Gracias a la Biblioteca de Autores Cristianos, al director de la misma, al que comenzó las labores hace unos años ya, cuando se empezó a organizar el trabajo, entonces don Joaquín Luis Ortega, y al actual director, don Jorge Fernández Sangrador, que también nos acompaña, y quien, junto con el cualificado personal de la BAC, de esta casa benemérita editorial, ha sabido coronar un arduo trabajo que todavía habrá de ser continuado. Hemos tenido la suerte de que el director de la BAC y alguno en concreto de sus colaboradores más cercanos son también exegetas y han tomado parte en el trabajo que han conducido a la obra final que hoy les presentamos y que a ellos les ha correspondido editar. Quiero también anunciarles, como ya he dicho en algún momento, que dentro de poco
Concretamente, los días 7, 8 y 9 del próximo mes de febrero está prevista la celebración de un gran congreso en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Castellana, número 99, de 3 días, en el que se presentará de una manera más pausada, de una manera técnica y de una manera dirigida a los agentes de la pastoral y a todo el mundo que tenga interés en lo que podríamos llamar la pastoral bíblica en la Iglesia, un gran congreso que llevará por título La Sagrada Escritura en la Iglesia. Como se les acaba de advertir, para más información sobre este congreso, tienen ya la página web, que está en la nota de prensa, donde se irán actualizando y ofreciendo toda la información al respecto. Muchas gracias por su atención. Monseñor Martínez Camino ha ido recorriendo el itinerario de este largo, pausado y riguroso trabajo. Se ha centrado fundamentalmente en la dimensión eclesial del acontecimiento. A continuación, el profesor Díaz Rodelas lo va a hacer en cuanto este acontecimiento tiene también de dimensión exegética. Buenos días. Una traducción de la Biblia es un acontecimiento eclesial, como indicaba Monseñor Martínez Camino, e indudablemente un acontecimiento exegético, y yo les voy a hablar desde esta perspectiva. Comenzaré citando una frase del Catecismo de la Iglesia Católica que expresa de una manera extraordinaria, pienso yo, la relación entre la Biblia como libro y la fe cristiana. Dice el Catecismo: la fe cristiana no es una religión del libro. Y para explicar esta frase, ya en términos positivos, continúa afirmando: el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. En esta línea, unos años antes, el Concilio Vaticano II había afirmado que en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. De ese Dios que nos habla a través de su palabra escrita nace la eficacia que radica en la palabra de Dios, la cual es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Hasta aquí las palabras del concilio, que resumen la percepción creyente de la Biblia, a mi entender, compartida básicamente por el pueblo de la Antigua Alianza. Esta percepción creyente explica que la Sagrada Escritura haya sido traducida a prácticamente todas las lenguas habladas de la humanidad y que en algunos casos lo haya sido en diferentes versiones sucesivas o incluso simultáneas. Se tradujo al arameo, lengua corriente de la mayoría de los judíos desde la época persa. Se tradujo al griego, y ello no en una, sino en varias versiones de la Biblia, que fueron de hecho las más usadas en la primera difusión del cristianismo. Los mismos judíos, algo más tarde, que vivieron en España o tuvieron que trasladarse a otras tierras después de la expulsión, hicieron varias traducciones de la Biblia al español. Anteriormente, los cristianos habían traducido toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, a las lenguas de los lugares donde habían ido surgiendo comunidades cristianas. Al sirio, al copto, al gótico, al armenio, al geórgico, al etíope, árabe, eslavo y, como no podía ser menos, al latín. Las antiguas versiones latinas de las Galias, de Italia, fueron sustituidas en su momento por la Vulgata, traducción que hizo el gran San Jerónimo en el siglo IV y V, y que, revisada en varias ocasiones a lo largo de los siglos, ha sido durante mucho tiempo la versión latina oficial de la Iglesia Católica. Y lo sigue siendo en la revisión
que impulsó el Papa Pablo VI y que con el nombre de Nova Vulgata o Neo Vulgata fue proclamada como versión oficial por el siervo de Dios Juan Pablo II el año 1979. También las lenguas de los lugares por donde se fue extendiendo la fe cristiana en los siglos posteriores, lenguas románicas o no, conocieron sus traducciones a la Biblia. Y cito esas lenguas por el orden en que más o menos se conoce las traducciones que fueron apareciendo. El inglés, el alemán, holandés, noruego, polaco, húngaro, sueco y un largo etcétera. Y cómo no, al español. Además de las ya referidas traducciones de la Biblia hebrea, hecha por judíos y para judíos españoles, hay Biblias romanceadas, realizadas para cristianos desde finales del siglo XII. Del siglo XIII es la Biblia prealfonsina, así llamada, y la grande general historia de Alfonso X el Sabio. La Biblia de Alba, perteneciente a la familia de este nombre, se tradujo en el siglo XV. También hay traducciones de esos siglos al catalán y al valenciano. De tiempos de la Reforma es la famosa Biblia del Oso, realizada por Casiodoro Reina y revisada y editada por Cipriano Valera. En esa época más o menos se tradujo al vascuence el Nuevo Testamento, lo hizo un reformado de esa lengua. En la primera contrarreforma, Fray Luis de León tradujo el Cantar de los Cantares y el Libro de Job, y Fray Luis de Granada un Salterio, el Libro de los Salmos. Un breve apostólico del Papa Benedicto XIV abrió el camino a nuevas traducciones de las lenguas vulgares, destacando las traducciones españolas del Escolapio Padre Estío en el siglo XVIII, fue después obispo de Segovia, y también de un obispo, Torres Amat, obispo de Astorga, otra traducción al español que mejoraba la del Padre Estío en el siglo XIX. Desde los años 40 del siglo XX han visto la luz varias traducciones, sobre todo al español, pero también al catalán, al gallego y al vasco. Hay un Nuevo Testamento traducido al valenciano. La mayoría de estas traducciones, especialmente las españolas, han sido objeto de varias ediciones, signo evidente de la gran difusión de la palabra de Dios escrita entre los creyentes en los últimos tiempos. Y ahora aparece esta traducción de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. El señor obispo, secretario general, les ha hablado ya del itinerario y de las razones que llevaron a emprender este proyecto. Yo les hablaré a continuación muy brevemente, intentaré hacerlo, de los criterios que se han aplicado a nuestra traducción y pondré luego 3 ejemplos de cambio respecto a la traducción litúrgica en uso. Esos criterios son básicamente 3. Respeto, fidelidad al original, a los textos originales, el hebreo, el arameo y el griego. Adaptación al genio de la lengua española y consideración del carácter específicamente sagrado del propio texto de la Biblia y del uso litúrgico a que está destinada una parte no pequeña de esta traducción. Se ha partido de las traducciones litúrgicas actuales, también lo ha señalado el señor obispo secretario general, y solo se han introducido modificaciones en ella cuando ha parecido realmente necesario. Para poner de manifiesto cómo se han aplicado estos criterios, pondré 3 ejemplos. El primero lo tomo de Génesis 3:15. Un texto que, entre otras muchas ocasiones, se proclama en la liturgia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. La versión precedente traducía, sin duda de forma adecuada, del siguiente modo
la última parte de las palabras que Dios dice a la serpiente. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La Nueva Versión ha traducido: esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. No voy a hablar del cambio del pronombre ella por el pronombre esta. Sí diré una palabrita sobre la diversificación de los verbos: herir y aplastar. El verbo que está detrás es efectivamente un solo verbo, el verbo shuv en hebreo, pero dicen los comentaristas que puede significar herir, pero también puede significar aplastar. Y esos mismos comentaristas comentan que seguramente se trata de un texto etiológico, es decir, que quiere dar razón de un hecho de experiencia común, sobre todo en el mundo rural, en el campo, hecho consistente en el intento de los humanos de aplastar la cabeza de las serpientes para evitar el peligro de que las serpientes puedan morderlos, puedan herirlos. Por eso se ha traducido: ella te aplastará la cabeza mientras tú la hieras en el talón. El segundo ejemplo está tomado del Nuevo Testamento en uno de sus textos más conocidos, el Cántico de María o Magnificat, donde la Virgen al principio expresa la razón de por qué de su alabanza y de su alegría en el Señor. Dice: porque ha mirado la humillación de su esclava. Así traducía la versión litúrgica en uso. Nosotros hemos traducido: porque ha mirado la humildad de su esclava. Ambas traducciones son sin duda correctas. ¿Por qué el cambio? Pues porque traducir humillación supone cargar el correspondiente término griego de una negatividad que no tiene siempre y que no parece tener en este caso. Y nos parece que lo que quiere decir el texto, que es la pequeñez humana frente a la grandeza de Dios, y la actitud de María frente al ángel que le anuncia, que se le aparece para anunciarle el misterio de la encarnación, se expresa mejor mediante el término humildad. De ahí ha mirado la humildad de su esclava. Y un tercer y último ejemplo: la anterior versión litúrgica traducía otro himno, otro cántico del Nuevo Testamento, Efesios 1:6, como sigue: la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunda en alabanza suya. Es posible que esta traducción deje más claro la referencia a Jesucristo, el Hijo querido de Dios Padre, pero la claridad se lograba renunciando a una versión más literal del término griego, que significa exactamente el amado. Una forma de referencia a Jesucristo, el amado, cargada de fuerza y además con una larga tradición en la literatura mística española. Yo me he entretenido, mientras llegaba la hora de la rueda de prensa, en ir a la biblioteca, coger las concordancias de San Juan de la Cruz, y he visto que en ellas aparecen 8 páginas donde el gran místico español, cuya fiesta celebramos precisamente hoy, usa la denominación el amado para referirse a Jesucristo. Y hasta aquí mi intervención. Solo me resta manifestar el deseo de que, con la ayuda de Dios, esta traducción de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, contribuya a que tanto en la liturgia como fuera de ella los fieles puedan experimentar con mayor fuerza la eficacia de la palabra de Dios, que tiene poder para construirnos como creyentes individuales y como Iglesia, y tiene poder para hacernos partícipes de la herencia con todos los santificados. Muchas gracias.
Un acontecimiento eclesial, exegético y también un acontecimiento cultural. De este aspecto nos habla, para concluir la presentación, el director de la BAC, don Jorge Juan Fernández Sangrador. Buenos días a todos. La edición típica de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, ha visto la luz en un formato 17 por 24 centímetros, que no es el habitual en este tipo de obras. Se ha pretendido así ofrecer al lector un ejemplar con caracteres tipográficos holgadamente dispuestos en la caja del texto y que en el aspecto exterior se corresponda con la excelencia de su contenido, la palabra de Dios, sin dejar por ello de ser un volumen manual. Hay una edición encuadernada en tela, otra en Geltex. Solo difieren en el material de la cubierta y en los elementos que sirven para marcar la lectura en la primera. En su interior son exactamente iguales. Tienen 2.160 páginas en papel Biblia, el conocido ya como papel Biblia de la BAC, con amplias introducciones a los libros de la Sagrada Escritura, citas de textos paralelos, mapas, más de 6.000 notas y un índice litúrgico con las lecturas para la Eucaristía de cada día. El volumen se abre con un decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española, una presentación del secretario general de la Conferencia Episcopal Española y la instrucción pastoral La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, aprobada por la 91ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En la portada figura el Agnus Dei. Ha sido tomado del Beato de Facundo o de San Isidoro de León, un manuscrito del año 1047 con el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. Se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. El iluminista ilustró con esta representación el comentario de Beato al capítulo 5 del libro bíblico del Apocalipsis, en el que se presenta al Cordero degollado y victorioso, el Agnus Dei, que es Cristo muerto y resucitado, como el único que puede romper los sellos que mantienen cerrado el libro de la revelación de Dios. Solo Él puede surtir de las claves que se precisan para conocer en plenitud el contenido de las Santas Escrituras, que ahora, a la luz del misterio pascual, se manifiestan como palabra de Dios siempre viva y eficaz, que leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su fin propio. La traducción de los textos, a cargo de 24 especialistas, se ha hecho a partir de los originales en hebreo, arameo y griego. La ortografía, prosodia y estilo han sido cuidadosamente revisados. Han sido tenidas en cuenta las normas emanadas de la Real Academia Española y se han cursado consultas a la Docta Casa. Los versículos han sido dispuestos en 2 columnas paralelas, atendiendo en todos y cada uno de ellos a que con el cambio de línea no se quebrase el sentido de la frase. Los nombres propios han sido vertidos a nuestro idioma con arreglo a las normas de transcripción o de tradición española. Los títulos y subtítulos permiten colegir la estructura de cada libro bíblico gracias al cambio de tipografía, mostrando así los diferentes niveles de división del texto. En las introducciones y en las notas, redactadas por expertos, el lector hallará comentarios de carácter filológico, literario, histórico y teológico que le ayudarán a entender mejor los pasajes de la Sagrada Escritura. Al poner en manos de los lectores de lengua española la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, somos conscientes de que nos incorporamos a una dilatada
y benemérita tradición que en nuestro país ha procurado acercar la palabra de Dios a todos. Sin la Biblia no se puede entender en toda su amplitud la cultura española ni la occidental. En la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI la ha definido como un gran código para las culturas y que contiene valores antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda la humanidad. En efecto, sin ella sería imposible dar razón de las innumerables manifestaciones del espíritu humano que se ha volcado y expresado en la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, el cine, la fotografía y la música. Y lo ha hecho desde la Biblia, a la que corresponde otorgar, sin que en ese campo haya competencia en ninguna otra obra escrita, el título de Gran Código de la Humanidad. Muchas gracias. Como es habitual, tenemos un tiempo para que cualquiera de los tres intervinientes respondan las preguntas que quieran formularles sobre la Sagrada Biblia. Se presentan, por favor, dicen a qué medio pertenecen. Comienza Jesús Bastante. Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Solo una pregunta que creo que está medio contestada en la intervención de don Juan Antonio. Se dice que a partir de ahora será la traducción que se proclame la celebración de la misa, los demás sacramentos y la que se citen los catecismos y las publicaciones eclesiales. Debo entender entonces que a partir de ahora se inicia un proceso de cambio de libros de liturgia en parroquias, etcétera, y si hay una previsión de cuánto costará eso, si esa edición va a correr a cargo de la PAC o de la Conferencia Episcopal, o va a estar abierto a una especie de concurso a otras editoriales católicas o no. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, esta Biblia supone un acontecimiento eclesial en cierta manera por esto que usted acaba de decir, es decir, porque tenemos por primera vez un texto completo de la Biblia que es el mismo que se oye en la Iglesia, que es el mismo que se va a citar en los catecismos, que es el mismo que va a aparecer en los libros de religión. Y entonces esta unificación del texto, que no excluye el uso de otras traducciones, va a ayudar a la retención en la memoria, y retener en la memoria es tener cerca del corazón. Lo que no tenemos en la memoria, si no nos acordamos de una persona, difícilmente la podemos amar. Si no nos acordamos de la palabra de Dios, difícilmente la podemos comprender y amar. Este es el objetivo fundamental que los obispos han tenido presentes a la hora de emprender esta ardua y difícil tarea, como se ha visto aquí. Y que no se ha hecho hasta ahora por eso, porque pueden decir ustedes, ¿y cómo hasta ahora? A comienzos del siglo XXI no ha habido una Biblia español oficial para el uso de la Iglesia en España. Pues primero porque se usaba el latín hasta el concilio, y segundo porque ha sido necesario una experiencia de años para ir dando estos pasos que ahora tiene este momento importante. Y lo mismo va a suceder con los libros litúrgicos a partir de ahora. No se van a cambiar de golpe, evidentemente, a medida en que la Comisión Episcopal de Liturgia los vaya preparando, las nuevas ediciones de cada uno de los libros litúrgicos oficiales, que son bastantes. Hay muchos leccionarios, hay el misal romano, hay los libros de los rituales de los sacramentos, hay una serie de libros, está la liturgia de las horas. Según se vayan renovando, vayan siendo aprobados por la Conferencia Episcopal y aprobados por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pues ya los libros ya renovados tendrán ese texto. Por lo tanto, se irá introduciendo paulatinamente. Los editará libros litúrgicos de las ediciones de la conferencia, que es quien edita los libros litúrgicos, y el calendario, pues yo no se lo puedo adelantar. No va a ser una labor de poco tiempo, pero tampoco demasiado larga. Se procurará que sea una actividad diligente, pero al mismo tiempo hecha con la seriedad y con
el rigor que exige la edición de los libros litúrgicos, como siempre ha hecho la Comisión Episcopal de Liturgia y esta casa, y con el refrendo correspondiente de la congregación del culto divino y disciplina de los sacramentos. ¿Ha dicho libros litúrgicos? Libros litúrgicos es la marca de las publicaciones de la Conferencia Episcopal, que llevan ya de hace unos años publicando los libros litúrgicos. Sí, buenos días. De OM3, aunque Monseñor Martínez Camino ha dicho recién que es para uso de la Iglesia en España, me gustaría saber si ya hay peticiones de Sudamérica o que pueda interesar, habiendo tantos misioneros en países sudamericanos, que esta edición se maneje también en esos países de habla hispana. De hecho, los textos litúrgicos vigentes, con adaptaciones y con algunos cambios, se usan en algunos lugares de lengua española. De hecho, pues se la hemos enviado ya, un ejemplar, a todas las conferencias episcopales de habla española, para que la conozcan. Evidentemente, esto tiene vigencia, como el subtítulo indica, para la Conferencia Episcopal Española. Ojalá en el futuro también se puedan establecer las conversaciones y las relaciones adecuadas para que en todo el mundo de habla española los textos bíblicos puedan tener un elemento común de referencia, que es lo que quiere ser la vocación de esta Biblia, ser un instrumento de referencia para el uso eclesial de las traducciones al español de la Sagrada Escritura. Sería muy deseable y por lo tanto también se darán los pasos necesarios para que esto pueda suceder así. Soy Enrique Carlier de la revista Palabra. Quería insistir un poco en la pregunta anterior, si ya se ha empezado el trabajo con los nuevos leccionarios de la Santa Misa. También quería saber, aunque me imagino que no habrá dado tiempo, si se han podido introducir algunas orientaciones de la exhortación apostólica del Santo Padre, Verbum Domini, y también a propósito, como se está hablando aquí de estas ediciones oficiales, si ya se han enviado a la Santa Sede para su recognicio la versión castellana de la Tertio Editio típica del Misal Romano. Empezando por este último, todavía no se ha hecho, todavía no se ha podido hacer, es un trabajo arduo, amplio, porque es un nuevo misal, no es simplemente adaptar el anterior en algunos pocos pasajes, sino es hacer una edición completa, es hacer una revisión completa, porque es un nuevo texto con muchísimos cambios, y eso hay que hacerlo con cuidado y no hay prisa excesiva, porque aquí no se trata de novedades, no se trata de la búsqueda y la ansia de novedades, sino de tener buenos instrumentos en el momento en que los tengamos. No hay desabastecimiento, el actual misal está plenamente vigente y por lo tanto es comprensible que se desee tener cuanto antes, y en eso estamos, en tenerlo cuanto antes, pero tenerlo cuando esté bien preparado y el trabajo maduro para presentarlo a Roma, que será pronto, porque ya ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria, eso ya lo saben ustedes, ya ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria, por lo tanto se están haciendo los últimos trabajos para ser enviado a Roma. Y respecto de los leccionarios, no se ha empezado todavía ningún trabajo de revisión de los leccionarios. Se irá haciendo, antes habrá que tener el misal y luego se irán haciendo los leccionarios y la liturgia de las horas. Ya he dicho antes que no se va a hacer con prisa, tampoco sin pausa, sin pausa pero sin prisa. Verbum Domini ha salido al mismo tiempo, ya estaba la Biblia impresa. Sin embargo, en el Congreso de febrero, del cual les puedo adelantar que la va a abrir, la ponencia inaugural va a ser del que actuó como relator en el Sínodo de los Obispos, del cual procede la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra, que es el cardenal Ouellet,
él será precisamente quien tenga la ponencia inaugural de este congreso el 7 de febrero. Queremos que esté presente, naturalmente, esta exhortación preciosa, exhaustiva y preciosa y precisa sobre la palabra de Dios, sobre en qué sentido, como ha dicho el profesor Díaz Rodelas, la fe cristiana es una fe del libro o no lo es, cómo es la fe del verbo hecho carne, y qué papel juega ahí la Escritura, la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en la vida de la Iglesia. En ese sentido, pues, está presente, es una feliz coincidencia que tengamos esta exhortación sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, que acaba de ser publicada, como ustedes conocen, y también que haya llegado a su culmen este trabajo que no ha sido acompasado para que saliese con la exhortación apostólica, sino que, como ven ustedes, ha sido un trabajo también largo y que ha salido cuando estaba ya la cosa madura para salir. Pero es una feliz coincidencia que tendrá su reflejo en el Congreso de presentación de la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal. Chomin Pérez, de la revista Signo. Dos cosas. Bueno, primero una felicitación a todos los que han participado en esta magna obra, que yo creo que es una gran noticia para todos. Una primera, de cara a la utilización de fragmentos, textos concretos, para que no anden bailando letras a la hora de transcribir, si está prevista una edición en digital. Y luego, yo sí creo que esto tiene una vocación universal para todos los hablantes de lengua española. Creo recordar, igual me equivoco, pero hasta hace poco en la web de la Santa Sede había ediciones de la Biblia en varios idiomas, pero en castellano no.